Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, mi gente, ¿qué tal, amigos y amigas de Enlace Iberoamericano? Hoy, en jueves, como siempre, en vivo y en directo, aquí delante de nuestra audiencia, nos encontramos en un momento de ebullición, llamémosle geopolítica, que dicen los que saben mucho de estas cuestiones grandes. Hay algo que está redibujando el mapa de nuestras relaciones de aquí y de acullá, de la Unión Europea y de toda América Latina, esto que llaman transatlánticas, que yo incluyo también el ámbito del Pacífico, que era el renombrado durante algún siglo el lago español, fíjense, con ese galeón de Manila que iba Pacífico y llevaba plata y sacerdotes y traía todas las cuestiones chinas, hindúes y filipinas. Coima, pues soy Javier Pertierra y les doy la bienvenida a una edición especial, el número 113, porque vamos a intentar analizar, y con nuestros invitados, esta verdadera consolidación del eje Europa, llamémosle América Latina por un lado, y por otro ante un nuevo tablero de integración en el ámbito sudamericano, centroamericano y sobre todo con la pujanza de Mercosur, como ya analizaremos. Hoy el tema es, por lo tanto, trata de avances en la integración del Mercosur. Les recuerdo que hace unos días Venezuela, Panamá y Colombia han pedido la integración y hay otros países asociados. Por lo tanto, avances en la integración de ese Mercosur y también en el LATAM, llamémosle así, en América Latina. Y desde aquí, desde el concepto iberoamericano, que es nuestro programa Enlace Iberoamericano, vamos a tratar este relanzamiento por parte de allá y de la Unión Europea, de la Comisión, el acuerdo de la Unión Europea, o sea, con Mercosur. Estos son los dos ámbitos que vamos a tener el honor de contar con dos voces de peso en la región. El doctor Alberto Assef, A-S-S-E-F-F, es un referente para mí jurídico y parlamentario y que ha publicado recientemente un artículo en La Nación que él nos hablará de una visión estratégica, pues sin duda para él forjada en el Mercosur como parlamentario parlasureño que dicen, y da también un concepto de bloque sudamericano que completa con este proceso de integración interna. Bueno, la pelota que también está en el tejado de aquí, de Bruselas, de la Comisión, de la famosa y nuestra admirada en muchas ocasiones Ursula von der Leyen, ha demostrado la disposición para implementar provisionalmente este acuerdo. Por lo tanto, el panorama se refuerza y ya voy acabando esta introducción tan en ebullición que dijimos. El panorama no acaba aquí. La reciente gira de Su Majestad el Rey Felipe VI por Portugal, Chile y Bolivia, sumada a la solicitud de Colombia y Venezuela, pidiendo en el caso venezolano el levantamiento de su moratoria porque era un estado ya perteneciente a Mercosur pero que fue suspendido debido a sus carencias democráticas de derechos y libertades. Pues a esto se le une este periplo, este viaje tremendo de 4 días, también la invitación de México, como estos nexos que estamos teniendo, a el Mundial, a nuestro monarca. Por lo tanto, seguimos tendiendo y consolidando estos enlaces, estos puentes. Bueno, pues paso a la palabra también, además de don Alberto Assef, que tenemos por ahí a don Humberto Antonio Benedetto, un gran clásico de la casa. Siempre don Humberto, desde la perspectiva del Parlasur, pues nos ilumina. Y por lo tanto, señalar, antes de dar la palabra, estos ámbitos duples, ¿no?, de integración
en el ámbito, repito, de América Latina y en el puente que Europa se da cuenta que solo puede mirar hacia ese occidente hermano iberoamericano, pues a don Alberto Asef, con su inveterada sensatez, le sugiero que ya vamos directamente a, como dirían los americanos, a las piedras duras y grandes. Primero hay que ir a lo grande, luego ya veremos, ¿no? Y estas hard rock, estas big rock, esta gran cuestión que él plantea en su artículo, ¿qué opina si podremos posibilitar o es posible una confederación, sobre todo en el ámbito de integración de Sudamérica y el resto de América Latina? ¿O cómo la contempla él, esta confederación e integración allende los mares? ¿Qué opina, don Alberto, usted que es un pensador profundo? Bueno, dicen que la historia no solamente se repite, sino también es inspiradora para hacia adelante, hacia el futuro, porque conociéndola bien en sus entrañas, en sus entretelas, se puede reconocer algunas raíces profundas que hay que revivirlas, sobre todo raíces que nunca murieron. Cuando España hizo el colosal proceso civilizatorio en las Indias occidentales, es decir, en nuestra América, no dividió esto en 21 países y más los del Caribe, sino que hizo 4 grandes virreinatos, formó 4 grandes virreinatos, y en realidad primero eran 3. Hubo que desgajar el virreinato del Plata, del Río de la Plata, también llamado de Buenos Aires, del Perú, por una cuestión del acoso que estaba sufriendo lusitano y británico desde el este, pero y necesitaba fortalecer esta parte meridional de su proceso civilizador, pero vamos a ponerle que fueron 4, no fueron 23 o 25, 28 como son hoy los países independientes de nuestra América Ibérica y el Caribe. Hay un proceso, y esto es lo que para mí es motivante para buscar una respuesta, hay un proceso que marca no en los corrillos, en los rumores, en las versiones, sino en la doctrina de seguridad nacional norteamericana de diciembre del año 25, tampoco de hace un siglo, sino de hace 3 meses. En esa doctrina que firma el presidente Trump, se habla claramente de que el hemisferio occidental, entendido desde el Ártico a la Antártida, y si queremos circunscribirlo desde Canadá a la Argentina y a Chile, es el hemisferio norteamericano. Es el hemisferio americano, como ellos se llaman, United States of America. Ellos son americanos, y hay muchos americanos del sur que para referirse a los americanos del norte los llaman americanos. Yo me he negado toda mi vida a llamarlos americanos a secas, son los norteamericanos, y en realidad son los estadounidenses, porque también son norteamericanos los canadienses y los mexicanos. Quiero decir que hay que buscarle una respuesta a esa doctrina que quieren revivificar los norteamericanos, que es la doctrina Monroe, que ahora se la llama Donald Monroe o Monroe Donald, es decir, una combinación actualizada de la vieja doctrina Monroe, que tiene más de un siglo, porque es de 1824, más de 2 siglos, porque es de 1824, y lo dicen sin sueltos de cuerpo, que América toda es dirigida desde Washington.
Entonces, frente a esa situación, ya desenmascarada, que ojo, para mí, quiero que se preste atención a esto, para mí no es descabellada, en el sentido de que algo tenemos que hacer en este mundo para ordenar el desorden. Y el primer paso hacia el ordenamiento del desorden en este mundo es ordenarlo políticamente. No puede haber 190 países en el planeta. Si hay un proceso de integración natural que se produce por la mundialización de las comunicaciones, porque hay una conectividad que no existió nunca en la historia, hay una actualización, una repentinización de los acontecimientos, lo que pasa en Dubái o lo que pasa en Afganistán o lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Siberia, lo que pasa en Tierra del Fuego, repercute inmediatamente en el mundo entero, con prácticamente al instante, es instantáneo, y hay una necesidad de intercambio comercial que, más allá de incluso algunos procesos notables de desglobalización, sigue existiendo la internacionalización del comercio, porque es necesario, porque es vital y porque es ineludible. Ya lo habían enseñado en su momento los de Fenicia, los venecianos, todos los navegantes, los portugueses. Siempre hubo intercambio y eso no se puede frenar de ninguna manera. Entonces, frente a eso, y buscando orden, buscando ordenamiento, tenemos que dar una respuesta nosotros como iberoamericanos frente a estos acontecimientos irreversibles. Ya no podemos ir como países, ni siquiera países de la dimensión que tiene la Argentina, que desde, si la cuesta en el mapa mundi, la cuesta la Argentina, la saca de donde está, la pone horizontal, y sin contar la Antártida, va desde Portugal a Rusia, así nomás. Ese país de esas dimensiones, que además es menos de la mitad de lo que es Brasil, y por supuesto mucho menos también de la mitad de lo que es Canadá, pero vamos a hablar de nuestra Iberoamérica. Este país tan grande ya queda chico frente a esa situación. ¿Qué hay que hacer? Tomar enseñanza de la historia. La historia dice que España, vuelvo a repetir, hizo 3 unidades políticas y algunas capitanías generales como la de Chile, pero eran más bien para controlar la situación, porque no se extendieron en el territorio. Por ejemplo, nunca pasaron del río Biobío a la altura de Neuquén, es decir, a más o menos 800 kilómetros de Santiago. Y para llegar a donde llegaron fue una expansión que hicieron hacia el sur, como otra expansión que hicieron hacia el norte. La capitanía estaba encapsulada, incluso la isla de Chiloé dependía de Perú, siempre buscando unificar España, porque sabía que la administración, a pesar de que era un desafío por las distancias, no se le ocurrió hacer comarcas. Se le ocurrió unificar como era lógico, era razonable, el sentido común, unificar la vastedad. La vastedad hay que unificarla. Y en todo caso administrarla descentralizadamente, que es otra cosa muy distinta. Una descentralización dentro de la unidad, política. Bueno, frente a eso, ¿cómo puede ser que el presidente de la República Argentina, al que yo respeto desde ya, y con el que tengo muchas coincidencias, así que esto lo quiero dejar aclarado, y tengo por supuesto diferencias, como es notorio, que las tiene cualquiera, incluso seguramente en el propio seno de su gobierno, pero quiero decir, ¿cómo puede ser que el presidente de la República Argentina vaya a Washington, convocado por el presidente Trump hace 10 días, para firmar un pacto contra el terrorismo, un escudo antiterrorista militar, y vaya el presidente de Bolivia, vaya el presidente electo de Chile en ese momento,
vaya el presidente de Paraguay. Y van otros presidentes, por supuesto, latinoamericanos, además de el de Guyana y algún otro del Caribe, y no hayan hablado entre sí para llevar una posición unificada, incluso hasta para hacer un simbolismo. La vida política también se maneja con los símbolos. El símbolo de que primero se juntaron, aunque sea por Zoom, hicieron una conferencia, una videoconferencia, una interconferencia entre el presidente del Paraguay, el de Bolivia, el electo de Chile, el de Panamá, el de Honduras y el de Costa Rica, y hablaron de lo que iban a hablar allá, de quién iba a ser el primero en hablar, por ejemplo, qué posición podía expresar el que hablara iniciando la conversación en nombre de todos, porque era un denominador común. Entonces el presidente Trump y todo lo que es el mecanismo de poder de Estados Unidos enseguida detecta, porque tienen detectores, de que acá va en serio el poder sudamericano. No es el poder, el antipoder o el despoder fragmentado que soy. Fragmentado, dicen directamente, esto lo manejamos a nuestro antojo. Y ya falta poco para que lo digan con desparpajo, que quieren nuestro litio, que quieren nuestro uranio, que quieren nuestra pesca, que quieren... Lo dicen prácticamente sin ambajes. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como dirigentes con nuestros pueblos y con la historia. La responsabilidad de tratar, ya le doy, de tratar de hacer algo para evitar que por una u otra vía seamos despojados, y en cambio para lograr que por una u otra vía obtengamos un beneficio legítimo de este proceso integrador. Pues esa responsabilidad usted la está encarnando, la está llevando adelante. Estamos muy honrados de que usted, desde esta visión tan generosa, tan reconocedora de una historia que debemos de retomar, pues por eso usted sí es responsable. Y creo que donde usted señala y pone el dedito, creo que hay mucho que mejorar. Por eso lo tenemos aquí, es para nosotros un honor. Vamos a hablar también con don Humberto Benedetto, antes de decir señalar también un par de cuestiones que usted creo que deberíamos de desarrollar. Muchos países, estados-nación que ahora conforman este bloque que antes era América Latina, llamémosle así, por decir algo, están basadas en aquellas divisiones administrativas de los virreinatos. Chile era una capitanía general, etcétera, audiencias, siendo mayores o menores, eran un poco o son el resultado de aquella antigua división administrativa, y se basan hoy mismo lo vimos, en la Constitución española, que fue la primera liberal de 1812. Lo que pasa es que a partir de ahí, por diversos motivos, hasta yo podría decir que Europa nos perdió un poquito con el absolutismo, que lo reintegró otra vez. Cuando cayó Napoleón y todo lo que suponía eso para el centro de Europa. Pero independientemente de que dónde falló o dónde se estropeó, que diría Perú, que diría nuestro Vargas Llosa en la catedral, hablando no tan sincero como él, yo querría señalar a nuestra audiencia, y estoy en confianza con don Alberto y don Humberto, que fíjense, Colombia se llama así porque hay un señor que se llamaba Colón cuando descubrió. Argentina, que viene del Argentum, de plata, se llama Argentina porque era el virreinato de la Plata, como usted sabe. Perdón, el virreinato de la Plata, que se originó, La Plata, en Potosí, hoy Bolivia. Correcto. Está usted históricamente muy datado. Por decirle algunas cosas, pues estos nombres y estas divisiones administrativas debemos de volver aprendiendo de nuestros errores y de nuestros defectos, con este amplio fraternidad que supone la cultura
no solo lingüística, gastronómica, musical, jurídica, que yo le voy a contar a usted de lo que supone esa unidad jurídica que también deriva de todos aquellos avances que incorporamos, por supuesto, al Código de Napoleón y todos los que nos diferencia, que ellos tienen otra cultura jurídica como lenguaje, que es el Commonwealth, el mundo anglosajón, con bases diferentes. Creo que debemos de retomar nuestras mejores virtudes, y ahora para eso está don Humberto Benedetto, que ha señalado, estoy leyendo aquí en internet, sobre la actual integración y las solicitudes de sumarse de Venezuela, Panamá, Colombia, y que hace 48 horas apenas, ¿no? Me parece que se ha ratificado por Paraguay, que era el último parlamento que quedaba de los ámbitos del Mercosur por aprobar este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Usted que conoce muy bien y que señala aquí con gran visión, cuando Maduro insultó a algunos de los países del Mercosur, usted dijo, Venezuela es quien tiene que integrarse al Mercosur. Él, refiriéndose, don Humberto, usted se refería a Maduro, me hace gracia, él es un ave de paso y no puede tratar de querer reemplazar a un gobierno que es ejecutivo y legislativo, como pasaba con lo que usted señalaba. Repito, usted había visto que Maduro era un ave de paso y vaya, casi lo lee. Y decía usted usted sabe mejor que yo a qué declaración me refiero, que la integración comienza cuando uno empieza a poder circular por el Mercosur, de la misma manera que lo hace uno en cada país. Bien, usted que siempre ha defendido como parlasureño también estas cuestiones, me atrevo delante de nuestro estimado don Alberto, querido Humberto, con todo este calendario de consolidación en la integración y por ejemplo mi cariño, mi reconocimiento al Parlamento y al pueblo brasileño, que adoptó ejemplarmente por unanimidad, fíjense ustedes, queridos oyentes, queridos escuchantes, Brasil, 216 millones de personas les contemplan. El mundo de la lusofonía es potentísimo también lingüística y culturalmente, y es sustancialmente compenetrable con el nuestro, que en estas estamos con nuestro querido director Gilson Carmini Dantas, brasileño para más señas de Goiás, y que está ahora en Foz de Iguazú. Pregunto, don Humberto, y perdóname esta introducción un poco larga, como suelen ser las mías y barrocas. En fin, cada uno tiene su estilo. ¿No cree usted que toda esta integración debemos, ahora que tenemos el viento de cola de la geopolítica global, aprovecharla y conseguir lo que usted siempre luchó, don Humberto, que es esa confederación al menos del Mercosur que supone y propone don Alberto? ¿Qué opina don Humberto de toda esta especie de pintura un poco aleatoria que le he hecho? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. Permítame tirar dos chascarrillos que se me ocurrieron mientras estaban departiendo ustedes. La primera es que, fíjese, los argentinos que siempre vendemos lo que no tenemos, ya vendíamos que teníamos plata y resulta que la tenían los bolivianos, digamos, ¿no? Pero la segunda cuestión tiene que ver con esto que estábamos planteando, ¿no? Es importante que el acuerdo Mercosur y Unión Europea salva al Mercosur. ¿Por qué? Porque, bueno, venía oscilando en una situación donde era necesario realizar acuerdos, algunos, aunque más no sea. Llevábamos muchos años de este proceso de integración que tiene que ver más con una unión aduanera que con un mercado común, y pasó a ser atractivo. Cuando uno comparaba el Mercosur versus la Alianza del Pacífico, que integran hoy Colombia, Perú, Chile y Ecuador, era una alianza mucho más dinámica, se hizo mucho más rápido, con menos formalizaciones y protocolos, pero funcionaba, y funciona. Claro, la posibilidad de unir Mercosur con el Tratado del Atlántico, que incluye creo que México también, es seductor, pero bueno, son cuestiones jurídicas que no es lo mismo conformar un club de amigos, como a lo mejor fue el UNASUR en algún momento, donde era simplemente la reunión y que precisamente Chávez
y Néstor Kirchner intentaron eludirlo para salvar todo lo que significaba jurídicamente agrandar el Mercosur. Dijeron, bueno, hagamos un camino por otro lado, inventemos el UNASUR para saltear esta etapa, porque claro, lo del Mercosur tiene rigideces que no son tan sensibles, tan fácil llevar. El chancarrillo que me faltaba era que, claro, Maduro, ya que hablamos de Venezuela, era una ave de paso y ahora terminó en una jaula. Qué paradoja, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que así como es difícil integrarse en la Unión Europea, ayer estábamos, creo que hablando fuera de micrófono, que bueno, hay países que les gustaría ingresar a la Unión Europea. Bueno, hay toda una tramitación, no es que tocas la puerta y te dicen pasá, entrá, sentate y gozá de los beneficios que significa ser parte de la Unión Europea. Bueno, del dicho al hecho también va a haber un largo trecho que tuvo que hacer Bolivia para poder cumplimentar un montón de reformas y dentro de su propia legislación para poder ser compatible con el Mercosur. Mercosur pide al gobierno que va a ingresar o al que es bastante fácil ser asociado, como lo es actualmente Colombia, pero ser miembro pleno no es tan sencillo. A Bolivia le costó muchísimos años. A Venezuela no, porque hubo ahí una triquiñuela que se suspendió a Paraguay, que se oponía tenazmente para que ingresara a Venezuela sin ningún trámite, sin hacer los deberes, se lo suspendió y aprovecharon, teniendo una posición más política que institucional, aprovecharon el ingreso de Venezuela con Chávez en ese momento y después lo volvieron a ingresar a Perú cuando ya no podía definir nada. Hoy por hoy la situación es diferente. Colombia, si tiene intenciones de estar, bueno, tendrá que hacer todo una cuestión estatutaria, tendrá que cumplir con una normativa, y Venezuela, primero, para poder ingresar nuevamente va a tener que solucionar el tema por el cual fue echado. Digo, Daisy Rodríguez no es votada por nadie, salvo que una cosa es que la sostenga Donald Trump, pero a Venezuela se lo echó por una cuestión democrática, por la cláusula democrática, la cual que mientras no haya elecciones libres en Venezuela, esa cláusula sigue funcionando. La apoye Trump o no la apoye, esto es institucional, va muchísimo más allá de las personas. Recién lo escuchaba mi amigo Alberto hablar en plural, quieren quedarse. Yo no creo que sea tan quieren. A mí me parece que hay un solo personaje en el mundo que, no sé, alguien le habrá dicho te morís dentro de poco, hace todo lo que podás hacer, que es Donald Trump, y que salteándose cualquier tipo de situación institucional, está tratando de hacer todo lo que se le ocurra de acá hasta el final. Creo que si le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz, capaz que hubiera hecho menos guerra de la que está haciendo, pero bueno, son situaciones muy personales. Pero bueno, en cuanto a la integración, Javier querido, del dicho al hecho hay largo trecho, como decimos siempre. Pues aquí tenemos a nuestro hombre de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en Argentina querida, donde este Río Cuatro viene de la denominación dada por los españoles creo que en el 16, obviamente, en el siglo ese maravilloso. Algunos ríos que descubrieron al sur de la ciudad de Córdoba, y Río Cuarto era el cuarto río muy importante que encontraban. Él es un gran defensor de las maravillosas viandas y carnes, y está en una ruta que a mí me hace la boca agua, que es la ruta de la carne de Córdoba y en Río Cuarto. Él es un gran defensor de los productos y de la industria agroalimentaria, que es más que una superpotencia. No creo que... Si me permitís, Javier, ¿cómo no? Y no, sin ofenda, me parece que no se mataron los españoles para ponerle el nombre a los ríos. Pusieron río primero, río segundo, río tercero, río cuarto y río quinto. La verdad que no, de originalidad cero, pero a medida que iban encontrando un río le ponían el nombre en función de cómo llegaban. Pero bueno, es cierto que somos el río cuarto y que de alguna manera estamos en este desarrollo. Hubiera sido mejor mantener los nombres originarios, como es el río Conchalchalaba, que es el nombre originario que tenía este llamado río Cuarto.
Bueno, tiene usted razón, pero iban bastante, creo yo, por ejemplo, pusieron el río Colorado, a otros ríos singulares, ¿no? Y otros que también respetaron los nombres latinos, nombres de las poblaciones originarias o oriundos, ¿no? Y le recuerdo a nuestra audiencia que España hizo la segunda gramática antes que el inglés, francés, alemán, después de la española fue la náhuatl, y luego también hicimos la guaraní, etcétera. Entonces, bueno, tuvimos grandes errores y grandes aciertos, y creo que hoy de lo que se trata es de recuperar los mejores valores para, más que mirar con la caquita de atrás, proyectemos el porvenir y el futuro. Creo que lo que une más a los hombres es un futuro compartido y aprender de los errores. Como diría el método Kaizen japonés, mejora continua, y los errores también sirven para aprender. Muchas veces, incluso yo que a veces he hecho partidas de ajedrez, son las que pierdes, las que analizas. ¿Por qué ahora paso, antes de llamar a los corresponsales y cambiando de tercio, perdónenme, a don Alberto Azetú? Quedé asombrado de su artículo Nuestra América protagonista, de su artículo recentito, está calentito, del horno digital, Nuestra América protagonista del escenario global. Quisiera, antes repito, que hablar con nuestros corresponsales con esos maravillosos acentos. Usted en este importante artículo ya señala sobre este confederalismo, pero hace una pregunta que me dejó un poco patidifuso, porque es cierto. Señala usted, ¿de qué depende que nuestra América, se refiere a la que usted explicó antes, nuestra América Latina, llamémosla, ¿de qué depende que nuestra América sea actor principal y no el patio de atrás? Esa pregunta usted la tiene y se regodea en el apetente de protagonismo que sí tenemos para salir al desarrollo y que nuestros pueblos pues abracen la modernidad y la prosperidad. Y usted señala, si este protagonismo no lo busca abiertamente o lo tiene adormecido, habrá que despabilarlo. Tenemos que volver a las fuentes, señala usted, querido, y dice, a la idea confederativa tan posible como indispensable. Fíjese usted, indispensable. Esta es la gran idea. Es indispensable si no queremos quedar cuarteados como casi patio trasero. Es indispensable que delegamos esta política. Usted señala, ¿puede hablarnos de este artículo que a mí me llamó poderosamente la atención por la cristalina visión que tiene usted? Sí, Javier, gracias por recordar algunos párrafos de este artículo del lunes pasado. Yo creo que es evidente y es indiscutible, irrefutable, que la unidad trae fortaleza y la división debilidad. A partir de esas dos premisas, la asociación de debilidad con división y de fortaleza con unión es que la única respuesta frente al desafío que significa el presidente Trump y sus objetivos confesos y públicos respecto de la revalidación y actualización de la vieja doctrina de hace 2 siglos, donde efectivamente con el presidente Monroe nosotros éramos un patio trasero, toda la América Ibérica, toda la Latinoamérica y el Caribe era el patio trasero, que se reafirma con esa lamentable, y pido disculpas por recordarla, derrota de España en la guerra con Estados Unidos en 1899, que determina la pérdida del Pacífico y la presencia justamente en ese océano tan anchuroso y tan vinculado con el desarrollo que actualmente está teniendo el globo, que es donde están los países más populosos, más vitales,
en el sentido amplio del término y económicamente más industriosos, China, la India, Corea, todo el sudeste asiático, ahí se perdió el Caribe definitivamente, que ya había sido pirateado por Gran Bretaña, porque España hizo una obra denodada, pero lamentablemente no pudo controlar cómo fue literalmente robada, porque esas caravanas, esos navíos que venían con la plata y el oro, era el producto del esfuerzo de los pueblos originarios, de la administración española y de todo lo que hubo que hacer para obtener esos bienes, y esos bienes eran literalmente robados en el camino, pirateados, y los piratas después se transformaban en caballeros, porque eran servidores no oficiales de la corona. Nosotros realmente la única respuesta que podemos dar es la unión, y la unión es una tarea ardorosa, difícil, compleja, desafiante, es una gran quimera, sí, y es exactamente por eso mismo que es convocante, porque las grandes transformaciones son siempre utópicas, parten de utopías. Las utopías son las que dieron origen a las mayores creaciones de la humanidad, y esta utopía está lejos de conseguirse, máxime que usted hablaba, por ejemplo, de Colombia. ¿Cómo hizo el virreinato, cómo lo trazó el virreinato de la Nueva Granada, España? Bueno, con cabeza en lo que hoy es Colombia, abarcaba Ecuador, por supuesto Panamá, más otros sitios como Nicaragua, no llegaba prácticamente a la mitad de Centroamérica, y con Venezuela, que era también una capitanía, pero que tenía una dependencia natural del virreinato de Nueva Granada. ¿Qué vemos hoy? Trayendo el tema a la actualidad, que anteayer, Colombia denunció que Ecuador bombardeó la frontera colombiana, y muestran la fotografía de una bomba que estalló en la frontera, que se origina, según parece, en Ecuador. ¿Qué vemos también anteayer? Que el presidente Katz va al desierto de Atacama. ¿Y qué hace el presidente en el desierto de Atacama? Anuncia la construcción de una gran zanja de 30 kilómetros, de 3 metros de profundidad y 3 de ancho, para trazar una frontera que impida el tránsito de Perú a Chile y, por supuesto, de Bolivia a Chile. Entonces estamos trazando nuevas fronteras más profundas, muros más grandes, en lugar del libre tránsito, que es la esencia misma de la integración. Nosotros hace 20 años teníamos puestos conjuntos con Uruguay, por ejemplo, y uno se iba al Aeroparque de Buenos Aires para tomar el avión para ir a Montevideo, y tenía las dos migraciones juntas, los uruguayos y la Argentina, en el mismo mostrador. Se le pasaba de uno al otro en un instante y llegaba a Montevideo sin necesidad de hacer migración. Y así pasaba el que venía de Montevideo para acá. ¿Cómo puede ser que tengamos colas enormes para pasar al Uruguay? Usted sabe que no debe haber dos pueblos más parecidos en el mundo entero que el entrerriano y en gran parte el bonaerense con el oriental uruguayo. Prácticamente no hay comparación posible de tal enorme similitud, analogía, simetría absoluta, cultural y de todo tipo entre estos pueblos. No le dije toda la Argentina, le dije entrerrianos, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires en la zona rural,
y quizás una parte del sur de Santa Fe. Con respecto al Uruguay, ¿cómo puede ser que la política divida una nación? Porque usted dijo, Javier, algo muy importante y vale hacer algunas conceptuaciones. Ernest Renan, el francés, el filósofo, dijo que una nación es un origen común, una historia compartida y sobre todo un destino que se quiere también conjunto. Yo no veo que haya posibilidad de decir que son naciones las de Iberoamérica, son estados. Me niego a llamarlas naciones, son estados, somos estados. No hay una paraguayidad, ni hay una argentinidad. Por supuesto, si seguimos en este empeño malsano de dividirnos, de separarnos, de singularizarnos, obviamente que vamos a terminar en la argentinidad, pero la argentinidad débil, la paraguayidad débil, y además especulando con asimetrías como los impuestos. ¿Usted se imagina que la prosperidad de una nación dependa de que por picardía o por viveza o por inteligencia o por sabiduría, veo que cruzando el río Paraguay, tengo acá unas provincias argentinas, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, que tienen el 21% del IVA y el 35% de ganancias como impuestos, como tributos. Cruzo el río Paraguay y el Paraguay pone 10, 10 y 10. Todos son 10. Es decir, el IVA es 10, el ganancia es 10, los ingresos brutos son por supuesto, también asimétricos. Entonces, ¿qué hace? Invita a una artificial inversión que no es producto de una atracción natural, sino de esas asimetrías. Pero es una ventaja que están sacando. Quizás, bueno, la torpeza es de este lado, que tiene tributos tan altos, pero eso tiene que unificarse para que la prosperidad y la atracción de las inversiones sean conjuntas. Hay que hacer misiones conjuntas en el mundo, buscando de potenciar toda la región sudamericana, empezando quizás, como usted bien insinuó, Javier, justamente con las divisiones que España había generado. Empecemos por la del sur, que es en el caso nuestro es el Virreinato del Río de la Plata, después las Provincias Unidas del Sur, y le quiero hacer un pequeño comentario o ponerle una nota al pie a lo que dijo mi amigo Humberto. Él dice, los argentinos nos quedamos con el nombre que viene de Bolivia. No es así, perdón. Bolivia era parte del Virreinato del Río de la Plata. Y Potosí, por ejemplo, el primer presidente de nuestro país, que no fue Rivadavia, sino que fue el Cornelio Saavedra, porque fue el primer presidente de la primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810, el coronel Cornelio Saavedra, nació en Potosí, que estuvimos gobernados por un boliviano. Boliviano no existía. Bolivia, ese nombre, se lo puso artificialmente Sucre, el general Sucre, que era el segundo de Bolívar, en homenaje tipo hiper personalista a Bolívar, porque además no le puso Bolivia, le puso República de Bolívar. No existía esa república. Existía la audiencia de Charcas, que la corona, el rey Carlos III, incorporó para fortalecer al Virreinato del Plata. Y el primer gran camino panamericano, hoy la ruta panamericana le llamamos nosotros, la 9, era el camino real que llegaba a La Paz, desde Buenos Aires. Y además, Buenos Aires era en realidad subordinado de Potosí, porque para poder sacar las riquezas que se generaban en el Alto Perú, se buscó un puerto atlántico para evitar ir por el Pacífico
que era una ruta mucho más peligrosa, y se buscó la ruta del Atlántico, que era relativamente más segura. Y ese era el puerto de Buenos Aires. Hay mucho para profundizar sobre esto, pero yo creo que la unión es la clave de la unión, buscándola escalonadamente, buscándola paso a paso. Pero hay que dar los pasos. Nosotros hoy en el Mercosur no tenemos libre tránsito de personas. Pues en el espacio europeo que conocemos, tenemos las 3, y vamos a por la quinta de 3, 4 y 5 libertades esenciales, que es la libertad de personas, de mercancías, de ámbito financiero, con Banco Central. Creo que podríamos, aprendiendo de todos nuestros errores, servir en algunas cuestiones de guía, porque seguimos equivocándonos muchas veces, pero sin duda Europa, 27 naciones, que ha crecido hacia el Báltico, que tiene lenguas, diferencias y dialectos, es mucho más dificultosa. Creo que ustedes deben de aprender, y a veces, como ocurre, el pionero siempre suele estrellarse. Tal vez ustedes puedan hacer mejor el camino que nosotros. Ahora querría no olvidarme de nuestro fraternal Gilson, darle la enhorabuena porque hemos mudado la piel y mucho más de la estructura digital y de la plataforma prensamercosur.org, radio, los podcasts. Ha hecho un enorme esfuerzo de coordinación para cambiarnos de servidor y poder ampliar a nuestra importante ya audiencia, sobre todo en prensa online y en Radio Mercosur. Creo que este gran esfuerzo de crecimiento, esta metamorfosis digital, trasciende lo que supone esta prensa, que de humilde hemos consolidado muchas y grandes posiciones entre nuestra queridísima audiencia. Nuestro más respeto, y honraremos con independencia de criterio, con valentía y coraje para señalar, como debe de ser, las faltas a las dignidades de nuestras queridas humanidades en esta civilización que ha sido siempre caritativa, piadosa, solidaria, pero a su vez con un gran ímpetu. En Filipinas hubo más indígenas mexicanos viajando que españoles, porque era muy difícil llegar allá, y sobre todo hijos de mestizos con españoles que bautizaban a sus mujeres, y fueron muchísimos indígenas también del Perú y de toda esa zona las que llevaron el elemento civilizador a zonas enormes del Pacífico, y asimismo zonas como California, con las San Francisco, Los Ángeles, hasta, repito, señores, en Alaska tenemos una Córdoba. Alaska, hablo arriba del todo. En fin, esta nueva historia, esta nueva era que ustedes señalan, tiene para mí un parangón maravilloso, que es el entronque de la cultura con Brasil. Se cumplió hace poco, en este año 2026, la unión de Portugal y España a través del matrimonio del Carlos I de España y V de Alemania con Isabel de Portugal, hermosísima mujer que da para hacer un programa sobre lo que aconteció en su entronamiento. Luego también lo mantuvo ese Felipe II. Estas dos culturas tan hermanas, y que, bueno, sobre todo el mundo de la lusofonía representa este gran gigante que es Brasil. Este señor, como China son 1.400, como India son 1.400, como el mundo anglosajón son más de 1.000 millones casi, en el sentido estricto. Creo que esta cultura, abrazada fraternalmente al mundo luso, brasileiro, portugués, y también en los lugares de África, que ahora no viene a cuento, yo quisiera dar un grande parabéns a todo o povo do Brasil. Mias sadusaos e felicitasaos en mi mal, que espero mejorar mucho portuñol, ao povo brasileiro. Creo sinceramente que este acuerdo del Senado y del Congreso brasileño, que rectificó por unanimidad, es el grandísimo ejemplo que nos está dando. Y para esto quisiera señalar a nuestro Gilson que qué opina sobre esta unanimidad de Brasil en el acuerdo
y que después de que lo habían adoptado el acuerdo de comunión con Mercosur, con la Unión Europea, los países de Argentina, los parlamentos de Argentina y Uruguay, Brasil dio el gran espaldarazo y ahora le sigue también que lo ha aprobado Paraguay. Repito, ¿qué opina nuestro brasileiro en su portuñol divertido y rítmico, Gilson, sobre esto que para mí es un antes y un después, que el presidente del Congreso, el senador David Alcolumbre, haya dado lumbre a todo y haya acordado por unanimidad la entrada en vigor de los términos del tratado? Dígame, don Gilson. Claro que sí, mi querido Javier, un saludo cordial a toda la audiencia de la Radio Mercosur, a nuestro invitado estrella, que ya hace parte de la casa, nuestro querido Alberto Asaf, ¿no? Que es un político fantástico y también, além de eso, tiene la solución para muchos problemas. Nosotros notamos la experiencia que tiene porque ha sufrido demasiado durante todos estos años y ha participado de toda la temática inicial, que es lo que se da la base para los problemas actuales que nosotros tenemos, ¿no? Y realmente para nosotros fue una sorpresa que Brasil, ¿no? Un país que tiene una multidiversidad tan grande de pensamientos, en el Senado pueda haber unido-se todo y ha dado por unanimidad a favor del Tratado de la Unión Europea. Isso daí realmente nos surpreendeu. Faltando tantas cosas, ¿no? Porque nosotros vemos la dificultad que nos comentó nuestro querido Alberto y es triste realmente lo que pasa hoy en Argentina con el tema de tú querer un final de semana ahí en Argentina para tomar un vino con la familia, uno que vive acá en la región trinacional. Son filas de más o menos 2 horas que uno tiene que esperar para ir y más 2 horas para volver. Es un absurdo que muchas veces nos desanima a nosotros de poder cruzar esa frontera para entrar a Brasil, a Argentina, perdón, pasar un final de semana con la familia y volver no final de la tarde. Entonces, yo creo que por lo menos debería respetar la ley de 50 kilómetros que estabelece que en un rayo de 50 kilómetros nosotros podemos entrar sin la necesidad de documento, y lo que deja bien claro la incompetencia de parte del gobierno de poder hacer una inteligencia mejor en esos 50 kilómetros más adelante para poder blindar la entrada de mercancía, productos y etcétera. Entonces, nosotros realmente sentimos mucha tristeza cuando tenemos que ir a Argentina, a Paraguay también. A Paraguay se pasa libre, pero la aduana y la fila es increíble también, sino que era para ser una calle de cruces solamente. Eso que nosotros queremos, el derecho de ir y venir sin complicación, que sea algo placentero, no que uno tenga que pensar, hoy voy a Brasil, tengo que demorar tantas horas, hoy voy a Argentina, tengo que demorar. Entonces la pregunta que yo hago a mi querido Alberto, ¿no? Y también a Humberto Benedetto: ¿qué falta para Argentina para poder se respetar lo que ya está firmado y pactado, ¿no? La ley de por lo menos 50 kilómetros, la entrada de los turistas sin necesidad de trámite migratorio, y que tenga una facilidad de paso en esas fronteras, porque realmente es una vergüenza eso de ahí, es muy triste nosotros siendo hermanos acá, tener que tener ese tipo de demora de trato, de todo más, sino que lo que queremos es ir jugar en los casinos argentinos y tomar un vino argentino bueno, comer una carne y por último divertirnos un poco. Entonces esa es nuestra pregunta, mi querido Alberto. Felicitaciones por todas esas materias fantásticas que usted nos hace ahí siempre replicamos en la prensa Mercosur para que la gente de otro lado pueda conocer también saber que no está todo perdido en Argentina, que hay gente que piensa como usted y hay gente que piensa cierto. Lo que pasa es que hay siempre uns pelotudos adelante. Entonces ese es nuestro problema, mi querido Alberto, y como siempre las puertas están abiertas para usted. Un abrazo.
Muchas gracias. Obrigado. Hay una especie de alarma que corre atemorizante en materia de seguridad en la Argentina, y creo que eso también ocurre en otros países, en otros estados, producto precisamente de la ineficiencia del servicio de inteligencia. El nuestro es completamente ineficiente, el servicio de inteligencia del Estado es muy ineficiente, por llamarlo suavemente. El colador, que significa la aduana, por la corrupción, entonces pagan justos por pecadores, y las integraciones vecinales de los 50 kilómetros, Foz Iguazú, Javier lo sabe, pero vale recordarlo, está absolutamente contigua con Puerto Iguazú y con Ciudad del Este. Son una sola comunidad desde el punto de vista geográfico, están integradas, lo que están divididas políticamente. Pero hay una necesidad, como bien dice Gilson, de que esa integración funcione, porque si yo estoy viviendo y soy de Foz Iguazú, tengo necesidad de pasear, y así como uno acá en La Pampa, donde estamos, en el Buenos Aires, Mar del Plata, sale y pasea, va a Balcarce o va a Pinamar, a otro balneario o a otra ciudad costera, ahí salir es salir o para Ciudad del Este o para Puerto Iguazú. E inversamente, desde Puerto Iguazú, dar un paseo, tomar un café, ir a Foz Iguazú. Esa integración está conculcada, está limitada, restringida y violada la ley por razones de seguridad. Pero lo que pasa es que no saben armar un sistema aduanero, un sistema migratorio, un sistema además una inteligencia que permita prevenir, porque la inteligencia es prevención de lo que podría ocurrir, a los 50 kilómetros, en vez de poner los puestos migratorios ahí sobre el río, cuando va, o sobre el puente, para que se cruza el puente Presidente Tancredo Neves, en vez de ponerlo ahí, se pone 50 kilómetros de distancia. Hay lugares como Bernardo de Irigoyen, Misiones, que es una calle la que divide de Dionisio Cerqueira con Brasil. Está integrado, es absolutamente. Hay casas que el patio trasero es Brasil y el frente es Argentina. Bueno, yo también le diría hay realidades, Javier, que atentan contra la razón. Son irracionales las situaciones. Don Alberto, tiene usted razón, pero intentemos sobrevolar, porque si entramos en detalles, yo estuve en la frontera de Tijuana con San Diego y bueno, quiero decirle, debemos de hacer que la función pública, precisamente con estos programas y con la presión, de una vez esas costuras por la presión ciudadana se vuelvan normalizadas. Pero antes de esto quiero pasar a Elizabeth Rondón la palabra, que desde Colombia, porque ahora ya estamos muy avanzados y nos faltan bastantes corresponsales. Quisiera que Elizabeth diera particular visión, tal vez, de que Colombia además está cercana en procesos electorales, y ha solicitado también esa admisión al Mercosur. Ahora vamos a intentar que nuestros corresponsales nos guíen un poco. Dígame, doñita, ¿cómo está ahí la capital de la salsa? La capital mundial de la salsa. Hola, estimado director Javier Pertierra, apreciados corresponsales y por supuesto nuestros amables escuchantes. Don Alberto, qué bueno tenerlo de nuevo por esta su casa, con sus vastos conocimientos históricos, políticos y de cultura general. En lo particular me deleito al escucharlo. Entrando en materia, la solicitud de Petro para el ingreso pleno de Colombia al Mercosur, sin duda, es un giro histórico. Le pregunto, en el marco de la paz total, ¿cómo se venden estos acuerdos comerciales internacionales en las zonas rurales colombianas?
¿Llegará el beneficio del pacto con la Unión Europea al campesino del Cauca o del Catatumbo, por ejemplo? ¿Y qué rol juega la infraestructura interoceánica colombiana en este nuevo diseño del Mercosur ampliado? Gracias. Muchas bendiciones. Lo entendió bien, lo escuchó bien, sí, desde esa capital de la salsa, que le llaman también la sucursal del cielo, y que resalta no solo la belleza de la ciudad, sino que a todos los bailones, bailarines y melómanos vayan a moverse al ritmo sabroso de esa sucursal del cielo que es Cali. Muchas gracias. Vamos a ver si la Feria del Cali podemos coincidir, don Alberto y yo, en un congreso y bailamos libre. Don Alberto, ¿entendió bien la pregunta? Sí, acá hay lo que hay que hacer. Hubo pequeñas interrupciones, usted lo oyó bien, ¿verdad? Sí, lo oí bien. Gracias, muy bien, gracias. Muy bien. Se necesita interconectar el Atlántico con el Pacífico. Los pasos, las vías, las conexiones interoceánicas son fundamentales. Se ha trabajado bastante en eso con Chile, todavía falta mucho. Y por supuesto que la presencia de Colombia en el Mercosur, en la integración del sur, facilita ya plenamente, si es que se cumplen los acuerdos del Mercosur, cabalmente, que haya un acceso al Pacífico directo, porque Colombia lo tiene. Ahora, ¿cómo hacemos para conectar Colombia con toda la zona productiva, hacer una integración productiva del sur con el norte de Sudamérica? Bueno, ahí es donde el eslabón boliviano tiene una importancia fundamental. Siempre los bolivianos han señalado que tienen una función de eslabonar la integración sudamericana, porque tienen vectores hacia el Pacífico, hacia el Atlántico porque son amazónicos, hacia el norte porque llegan justamente en conexión hacia el Mar Caribe y al Pacífico, y hacia el sur, naturalmente, por la historia y por la geografía, con Buenos Aires y con todo el resto de la Argentina, obviamente. Además, con una obra proyectada como es la canalización del Bermejo, que permitiría transformar a la mediterraneidad de Bolivia en una posición portuaria, porque habría una vía navegable que saldría de la zona de Santa Cruz de la Sierra directamente navegando hacia el Atlántico. Pero bueno, eso es infraestructura, es obras integradoras, porque la integración necesita... Obras son amores. Si el amor por la integración no lo transformamos en obras para que ese amor se traduzca en realidad, va a ser muy difícil. Y además, por supuesto, terminar con las rivalidades comarqueñas. Nosotros tenemos que empezar, las rivalidades las conservamos, como la rivalidad deportiva, pero somos parte de una misma liga. Si no entendemos que somos parte de una misma liga, aunque rivales internamente, no entendemos la esencia de la cuestión. Yo creo que el acuerdo con de la Unión Europea con el Mercosur, si es que también se cumple cabalmente y después no aparecen algunas chicanas de ambas partes, permitiría que el 99% de los productos agropecuarios, sobre todo agrícolas, tengan libre entrada en Europa. Eso es lo que dicen los papeles. Después, en algunos otros aspectos hay cuotas, pero bueno, todos sabemos que esto es una gradualidad donde hay que dar la patada inicial. El inicio de esto ya está, esto está en marcha y es irreversible. Pues sin duda vamos a jugar el ámbito que usted defiende de esa confederación ensoñada, pero que está en nuestras raíces y nuestra tradición. Usted, don Alberto Asset, ha marcado ese camino, pero también entra en el detalle. Ahora quisiera dar un salto, hablando de ambos océanos, y nos vamos a México, porque desde allí hay una novedad de toda esta integración, que es su presidenta Sheinbaum ha invitado a nuestro representante constitucional en el exterior, o sea, el monarca Felipe VI,
Miren la línea de Felipe II, que por cierto, el Escorial era muchísimo más en aquel entonces poderoso, desde las Filipinas, Manila, pasando por África y llegando a la Europa. El imperio donde no se ponía el sol. Correcto, bien, usted ha resumido fenomenal. No entro más en detalles, vamos a ir a otro sitio tan maravilloso donde la luna sí que se pone y las olas hacen su nido. Desde Veracruz creo que estará nuestro amigo siempre y querido corresponsal, don Roberto Ceballos. Dígame si tiene usted la palabra. Con el gusto de saludarlos desde Veracruz, hoy un día nublado, un día muy importante, porque también quisiera felicitar a mi directora Gilson todo ese esfuerzo al que hoy me siento muy orgulloso de pertenecer, y bueno, enhorabuena para nuestro director Gilson y también para mi gran amigo don Javier Pertierra. Un privilegio más, don Alberto Asaf, tenerlo con nosotros en esta su casa, un verdadero privilegio. Después de escucharlo, esta magistral plática, esta charla, esta tertulia, bueno, creo que todas las respuestas están dadas y coincido con lo que dice Humberto, coincido con lo que dice Roma, coincido con lo que dicen todos y cada uno de nuestros hermanos hoy en el micrófono. Pero bueno, al comentario que hace rato también me causó mucha gracia, el ave de paso hoy es una arpía que está en la jaula, esa ave de paso está enjaulada, pero bueno, después de coincidir en que la unión es la fuerza, de que coincidir que nuestra historia, que tiene que ver con los virreinatos de la Nueva España, del virreinato de Perú, de la Nueva Granada y del virreinato de Río de la Plata, entendiendo que en el Potosí también tenemos una provincia en México que se llama San Luis Potosí, en honor a ese descubrimiento maravilloso de oro y plata que tenían en Bolivia. Esto lo único que nos hace entender a todos desde este espacio en la Ciudad de México y muy personal es que tenemos una herencia genética, una herencia cultural y una herencia castellana, que es el idioma que hoy nos hermana a todos. Bueno, no he podido leer su artículo, don Alberto, me da mucha pena, pero le aseguro que lo voy a leer después de que lo hizo muy popular mi hermano Javier Pertierra. La pregunta, porque hoy que nosotros estamos muy cerca del Donald Trump, que hoy es el Don, con la doctrina Monroe, que para nosotros desde este país lo vemos en una polaridad muy especial. Por un lado lo vemos como el corsario, con esa patente de corso para arrebatar lo que sea en aras del bienestar, él con sus sueños bolivarianos de libertad todo el continente y poner orden. Bueno, acaba de invitar a ese frente común de todos los países del sur de la América, de México hacia abajo, porque no fuimos invitados, entonces desde México hacia abajo fueron invitados casi todos los países a formar este bloque en contra del gran flagelo que es la corrupción, que también hace rato usted comentaba. La corrupción es la falta de la confianza o de que estén involucrados los estados o los servidores, la policía, porque yo creo que a diferencia de lo que usted dice, no hay una policía ineficiente, no lo creo. Yo creo que hay unas policías muy corruptas, muy comprometidas o hermanadas en este narcoestado mundial ya del narcotráfico, donde en México desagradablemente nos llevamos creo que el primer lugar a nivel mundial. Eso es una de las tragedias, ser los primeros en esta porquería del narcotráfico. Pero bueno, la pregunta, ¿quién debe, desde su punto de vista, maestro, don Alberto, quién debe liderar esa confederación de países? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quién debe de tomar la batuta para unificar a todos los países que hablamos español en este continente americano? Esa es mi gran pregunta. Bueno, en principio deberían liderar este proceso un acuerdo estratégico que celebre en Brasil, México y la Argentina, quizás con Colombia también. Los cuatro tendrían que ser los que se sienten a la mesa para señalar la estrategia e invitar a toda América del Sur a llevar adelante un proceso de fortalecimiento y de reviviscencia, como sería
el que planteamos nosotros y poder afrontar el diálogo con Estados Unidos, los acuerdos con Estados Unidos, no solamente el diálogo, los acuerdos con Estados Unidos, con una cierta paridad, con un cierto equilibrio, con una cierta equiparación. Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos está quizás a lo mejor dando los últimos estertores, muy enérgicos por cierto, de un proceso que notoriamente tiene algunos aspectos de decadencia. Pero bueno, no queremos hacer una profecía de cuánto durará esta agonía que tiene su imperio mundial. Pero evidentemente para mí son los estertores de un proceso agónico. Y los estertores suelen ser muy enérgicos, son muy osados, muy audaces, precisamente porque es tal la sensación que tienen ellos de que se les va la cosa se les va de la mano, que son arrebatados, como están siendo en este momento. Y yo dudo que sea solamente por la personalidad del presidente actual. Es un tema que ellos, un gran sector del poder norteamericano comparte. Y también otro gran sector no lo comparte, pero ayer dijo Trump algo que a lo mejor es una astucia de él, pero dijo: un presidente predecesor mío me dijo, yo no me animé a hacer lo que haces vos. Como diciendo, esto no es solamente un arranque mío, es la expresión de toda Norteamérica. Y en el fondo los norteamericanos no quieren la guerra terrestre, pero no les disgusta, no le hacen asco, como se dice, a bombazos y misiles lanzados para corregir en Serbia o en Nigeria o donde sea, donde les toque. Ellos están acostumbrados a la guerra, son un país que ha estado en guerra toda la vida. La paz ha sido un interregno para ellos. Por lo tanto, y además han sido expansionistas. Bueno, Javier, el amigo y querido Javier, ha dicho con claridad, lo mencionó al pasar, pero está hablando de California, está hablando de todo el oeste. Eso fue Florida, fue todo eso obra de España. Ahí estuvo España, y después estuvo la debilidad para sostener ese dominio que se heredó con el llamado Uti Posidetis Iure 1810, que es el que regía, por lo menos en América del Sur. Poseerás como poseías en 1810, que fue el momento de la disrupción temporaria con España, porque quiero aclarar que también es muy importante señalarlo, sobre todo para Javier, para toda la audiencia que pueda estar interesada en esto. Nosotros en América del Sur tenemos un amor por la madre patria inocultable. No la llamamos otra cosa que madre patria. Solamente algunos descolgados pueden estar pensando en el colonialismo o esa leyenda negra. La leyenda negra fue una leyenda de los ingleses. Hubo abusos, como dijo el rey el otro día, hubo abusos, hubo muchas demasías, hubo muchos hechos que fueron hoy retrospectivamente condenables, pero la obra civilizatoria de España fue colosal. Eso que quede claro, y es la que además heredamos en ese acervo tan enorme, ese tesoro intangible tan enorme que es la cultura que está instalada en el idioma castellano. Pues antes de que vayamos despidiendo el programa, y que tiene la palabra en breve doña Roma, la embajadora de la palabra, reconocida en Madrid, en Argentina, y poetisa y gran vanguardia desde el Pacífico, de Guayaca.
Quisiera dar unas pinceladas de algo que usted ha señalado. Primero, que se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, la gran importancia que tuvo España en esa dicha independencia, tal vez por motivos geoestratégicos, pero eso deberá ser reconocido. Pero lo que más importante es el enorme peso que tiene la minoría mayoritaria culturalmente en Estados Unidos, que, al igual que la minoría minoritaria, que es el mundo francófono en Canadá, tiene reconocido su idioma como oficial. Bueno, Estados Unidos no tiene ningún constitucionalmente idioma oficial, pero sí hay muchas zonas que intentan solapar la gran potencia y lo que le daría de gran proyección también a nuestros hermanos también civilizatorios, con sus peculiaridades. Creo que este mundo nuestro puede ser un contrapeso global de aprendizaje mutuo, también desde dentro, que son los hispanos en todos los cargos públicos, incluyendo mi gran reconocimiento a don Marco Rubio, que creo que ha aportado bastante, digamos, pausa y sensatez en la política exterior, porque les recuerdo que en Venezuela ha habido poquísimos muertos, ninguno norteamericano, y también Cuba, mi solidaridad, cariño, fraternal consideración al pueblo cubano, al exilio cubano. Tenía familia en La Habana, mi pueblo está hermanado con Santa Clara en el centro de la isla, los enormes lazos que nos unen a Cuba, que como usted dice fue independiente por las armas, en el sentido de que fue Estados Unidos lo de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues tuvieron esa, todos sabemos la historia, en cualquier caso, el encontronazo con aquel imperio naciente. Pues ahora creo que debemos de reconocer que el coloso ha salido de la siesta. Usted dice en su artículo, al final de su artículo, que en la inveterada lucha por el poder, siempre esta lucha por el poder está unido al mundo de la abstracción humana, este poder que usted dice que todos los intereses que involucra, por eso nuestras fronteras tienen esos intereses que impiden que nos abracemos sin tantas colas y sin tanta, llamémosle, corrupción. Que trataremos esos temas. Pues lucha por el poder, usted señala que seguiremos como furgón, nuestra cultura seguirá como furgón, o nos atreveremos a ser parte de esa locomotora de una nueva etapa histórica que auguran las transformaciones geopolíticas en pleno desarrollo. Usted apostilla todo esto para ir despidiendo el programa. Después de que usted aclare esto, pediremos la última palabra a Roma. Podríamos señalar que el próximo año también quiero que tenga en cuenta este análisis, don Alberto. Voy de puntos a puntos porque eso es un enlace, eso es una conexión, es una red, la que intento decir, que se produce la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en la ciudad de Madrid, la 30 Cumbre Iberoamericana. Ese es un momento clave para que lo que usted señalaba, que tal vez estos acuerdos, que luego sí que tendrían que tener otra réplica en Latam, esto unido al pueblo cubano que tiene que por fin, viva Cuba libre, por favor, viva el gran espíritu y la magia cubana. Y sobre todo tiene la gran fuerza del exilio cubano, que están países democráticos, creo que esperando ya abrazar a los que están adentro, ese mundo que a alguien descerebrado ha apostado por la falta de dignidad de un pueblo tan digno como el cubano. No podemos ya soportar a estos necios de la política más agraviante contra nuestra cultura, como Cuba, que iba en muchos casos, el primer ferrocarril español se hizo en Cuba, iba muy por delante en desarrollo económico, cultural y como puente natural de España con América. Cuba, La Habana. ¿Quién no conoce el casco histórico y el malecón? Eso debe de ser de una vez democratizado, señores. No fuercen más al pueblo cubano. Lo siento en el alma, querido Alberto. Siempre Cuba y La Habana eran lugar de reencuentro de las flotas que venían del Pacífico, venían de Cartagena de Indias, etc. Ese lugar de encuentro de la hispanidad que era La Habana. Por Dios, ¿qué quieren que hagan? Están viendo en estos tiempos de
de ridículo burocrático, partidista, revolucionario, lo que están consiguiendo. Abracen ustedes la sensatez. Entonces, perdóneme, quiero esta solidaridad, quiero celebrar el 250 de la hispanidad en Estados Unidos, que tiene que dar un golpe en la mesa y que reconozcan de una vez la enorme aportación que ha tenido el mundo hispánico, el mundo hispano, todo el oeste. La mitología del oeste no es anglosajona, no es inglesa. Esas vacas las se llevó desde España. Esos caballos no existían allí. Jerónimo se llamaba así porque era un indio bautizado. El sombrero es de jerezano. Y los dragones de Cuera era, muchos con población indígena, los grandes veladores, los grandes cuidadoras de los indígenas que querían ser civilizados y se incluían en las misiones. No eran contra los españoles, eran para proteger a los indios de aquellos que querían seguir siendo, entre comillas, casi paleolíticos, neolíticos, en cualquier caso, sin conocer apenas la agricultura. Aquí, con don Alberto, una memoria fenomenal, un hombre al cual admiro sinceramente por su gran artículo que me hizo pedirle que venga a este programa, y usted ha acudido fielmente. Con usted me atrevo a decir, qué maravilla lo que usted propone, me sumo a su carro, porque usted tiene mucho más experiencia ya. Y ahora, si me permite, don Humberto y Alberto, voy a pasar la palabra a Roma Moreira, desde el Pacífico, el lago español, para que nos diga, desde Guayaquil, Ecuador. Fíjese usted qué nombre de nación, porque pasa por ahí el Ecuador cuando era maravilloso virreinato. Y Guayaquil sí es una palabra indígena original. Dígame, doña Roma. Sí, Guayas y Quil. Bueno, un gusto saludarlos a todos nuestros corresponsales y bienvenido al señor Alberto Assad. Primero agradecerle por esa cátedra que nos nutre, es valioso su aporte. Y mi pregunta, ¿cómo afecta la inestabilidad política andina a la ambición de Ecuador de ser la hub logística que conecte a los países del Mercosur con los mercados asiáticos a través del Pacífico? Muchas gracias y un gusto conocerlo. Muchas gracias. Bueno, la política es la clave, obviamente. Lo que estamos hablando es un tema político. Los recursos están, las ideas existen, la historia nos está presente, valga la paradoja. Lo único que está fallando es la política. Falla la política cuando se abren las compuertas a la corrupción, falla la política cuando hay estados fallidos, falla la política cuando hay inestabilidad de esa índole, falla la política. Por eso dicen que Perú, a pesar de las fallas políticas, logró una estabilidad, pero una estabilidad, digamos, macroeconómica. La pobreza sigue existiendo, las debilidades de la sociedad la fractura social en el Perú sigue subsistiendo, a pesar de que tenga una estabilidad económica, porque está fallando la política. Hay esta colisión permanente con Colombia últimamente, la hostilidad que sigue existiendo con Perú, producto de la política, de la falta de una estrategia común. La única respuesta es la estrategia común. Creo que la cumbre iberoamericana que mencionó nuestro amigo Javier Piertierra es fundamental, porque en ese ámbito el rey, que creo que tiene una capacidad también influyente, muy notoria por su autoridad moral y su autoridad política, puede ayudar a invitar, a convocar, a suscitar que reflexionemos todos los iberoamericanos sobre cómo mancomunarnos. Empecemos porque a lo mejor la cumbre esa ya tendría que ser una mancomunidad de estados ibéricos, iberoamericanos. Y eso nos va a ayudar a que, así como España se articula en la Unión Europea, hace puente con una articulación, una unión articulada de Iberoamérica. Y entonces lo que estamos señalando y aplaudiendo del acuerdo Mercosur-Unión Europea pasaría a tener una
un alcance y una proyección mayúscula, porque incluye lo que bien señala también Javier, que es la comunidad hispánica, primera minoría de los Estados Unidos, que admirablemente mantiene su identidad. Admirablemente mantiene su identidad. Y está siendo un país bicultural, si se quiere, de Estados Unidos, con falta de reconocimiento, obviamente, pero que va a llegar a la postre a imponerse. ¿Por qué? Porque tiene una vitalidad, esa comunidad hispánica, una vitalidad que es irresistible y es imposible de opacar ni apagar, y al contrario tiende a expandirse. Por lo tanto, lo que puede ser una muestra de nuestras debilidades, la emigración, puede pasar a ser uno de nuestros brazos para extender nuestro poder. Así que creo que para hacer entender a Estados Unidos que el acuerdo es de pares, que esa sería otra de las claves. Llegar al punto de que, aunque esto parezca una ensoñación, como decía recién Javier, acá hay una cierta paridad. La paridad de los recursos, la paridad demográfica, la paridad de las potencialidades, la paridad de la vitalidad, porque quizás tenga una vitalidad Sudamérica o Iberoamérica que no sé si la tiene Estados Unidos, y sobre todo cuando parte de la vitalidad norteamericana es también vitalidad proveniente de nosotros. Es decir, que hay que reflexionar y como decía un gran pensador y pedagogo argentino, Miguel Cané, después lo googlean, Miguel Cané, que fue rector del Colegio Mayor de Buenos Aires, que fue el Colegio de San Carlos, fundado por España, después hoy todavía el colegio principal de la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Nacional Buenos Aires, decía: si quieres hacer algo grande, piensa en grande. Piensa en grande. Si piensas en grande, va a salir algo grande. Usted en su artículo ha pensado en grande y yo sigo humildemente, sinceramente su estela, y gente como usted que está procurando que esa integración del ámbito latinoamericano y ese puente natural con la Unión Europea, con España y Portugal, sobre esos pilares vamos a hacer que despertemos de la siesta. Y me atrevo a sugerir, don Humberto, ya estamos casi al punto de cierre, si ustedes quieren señalar, porque teníamos y quedan para mí muchas preguntas en el tintero, pero este año 2026, por esa singular reunión de jefes de Estado y de Gobierno aquí en Madrid, por todo lo que está aconteciendo de la agenda que va rapidísimo en la aceptación y aprobación del Mercosur, por estas incorporaciones, por lo que está ocurriendo tanto en Cuba como en Venezuela, y por esa geopolítica que tal vez haya que valorar como que Occidente tiene dos grandes bases culturales, y por eso no nos perdonan algunos estados europeos, incluyo a mis queridos franceses, que los suyos geoestrategia. Tenemos la cultura anglosajona, tenemos nuestra cultura ámbito latino, que es sin duda la más representativa, es la lusófona y la hispanohablante. Yo soy un hispanohablante, porque a veces digo, si quieres platicar conmigo en mal mexicano, y otras veces digo, vos sabéis, en buen argentino. Por lo tanto, seamos unidos en la diversidad. Y pregunto, queridos invitados, grandes en mi corazón, para siempre, estimado Alberto y Humberto, sigan trabajando como han hecho por esa dignificación de los parlasureños. Pregunto, antes de despedir, ¿creen que este año 2026 será bendecido con la chispa y el despertar en esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno de nuestra mejor cultura, que contempla la música, la gastronomía, el lenguaje, la literatura? La música es el gran lenguaje universal, pero he comprendido que tenemos otros, como el jurídico, que nos diferencia muchísimo, otros muchos maravillosos lenguajes.
de la diversidad de nuestras poblaciones originarias. ¡Qué maravilla el pueblo guaraní, que realmente es mercosureño desde y tiempo inmemorial! Nuestros queridos jesuitas, que sin duda iban con buen corazón, pero a lo mejor no comprendieron el signo de los tiempos, vaya usted a saber, precisamente porque los jesuitas solo tenían como líder al Papa, no a estos estados-naciones que hacían que el cesaropapismo, o sea, que el Papa no quisieran que mandara, y por eso expulsión de los jesuitas, porque comprende la mecánica que usted señala de la inveterada, desde siempre lucha por el poder, a lo mejor hasta con buenas intenciones. Pregunto, para definir el programa y despedirlo de nuestras escuchantes, don Humberto, denos todo el ánimo para que este 2026 sea el año del pistoletazo de salida de nuestra despertar. Dígame, Humberto, y cierra esto don Alberto, con un mensaje mínimo pero potente, como saben ustedes hacer los que han sido ambos parlasureños y políticos de raza. Dígame, anímenos. No, ratifico lo que vengo diciendo. Este acuerdo Mercosur-Unión Europea sin duda es la posibilidad de que siga viviendo el Mercosur, porque le da un impulso adicional, pero también me parece que le da un impulso importante a la Unión Europea en este proceso donde las grandes potencias belicosas, hablo porque Europa es una gran potencia, pero de paz, están disputándose el mundo y nadie pregunta por Europa. Me parece que la relación entre Europa y América del Sur, otro lugar donde nadie pregunta, creo que puede posicionar como un cuarto espacio en la discusión multilateral que debe darse en este mundo. Digo, ellos lo van a hacer en función de la guerra, nosotros lo vamos a hacer en función de la paz. Así que ojalá que lo podamos concretar. Dígame, don Alberto, por favor, algo que nos ilustre desde su artículo y nos proyecte hacia ese futuro que usted tendrá ahí a sus hijos y a sus nietos orgullosos de lo que está construyendo usted desde la independencia y la sensatez de juicio, a mi humilde entender, para que esa integración y confederación se produzca y se acelere. Evidentemente, el colofón que hemos escuchado recién de Humberto es más que certero. Europa se vitaliza con el acuerdo con el Mercosur, y el Mercosur, ni hablar, que le pasa lo mismo. Por eso hubo esta convergencia. Y juntos deberíamos constituir un factor de poder en todo el globo. Un poder ya considerable, que nadie lo podrá desconocer, ni la China, ni Rusia, ni la India, ni Estados Unidos. Eso no quita que habrá que conversar con Estados Unidos seriamente de cómo volver a revitalizar a Occidente dentro del esquema, pero vamos a ser parte de la revitalización occidental, y el Occidente entero entonces va a tener un rol importantísimo en el mundo del futuro. Yo espero que el rey tenga la sabiduría, que tiene todo indica que la posee, para hacer una insinuación, una suscitación, una incitación a que se reflexione en esta dirección. Algo de eso pasa cuando persistentemente cada asunción de presidente, él está presente, marca esa ligazón histórica, cultural, pero ahora tiene que darle un ribete estratégico, político y geopolítico de cara al futuro. Pues ese futuro seguiremos contando con su sabiduría y templanza, y donde estas aportaciones que usted se hace al diálogo político, a la cooperación, a este impulso que usted da con la confederación de esta cultura compartida, hispanohablantes y lusoparlantes, esa defensa de todo lo que representan los valores democráticos, que hoy estuve en una pequeña locución antes de entrar en este programa de juristas y de jueces y del mundo del derecho que trataban sobre el constitucionalismo hispanoamericano, y señalaban allí también
que la Constitución, fundamentalmente, desde la Carta Magna y la nuestra también, era para controlar al poder, ese poder inveterado que usted señala tan necio a veces. Y estas constituciones sirven para controlar el poder. Por eso es tan interesante la independencia judicial. Por eso nuestros problemas de narcotráfico, de criminalidad, de informalidad, de falta de garantías jurídicas en definitiva, deben de ser arropados estos jueces y tribunales, y también las fuerzas y cuerpos de seguridad. Rogamos que a los patriotas tengan una visión superior, que nace con nuestra historia. Y gracias a nuestros invitados por aportar luz y valor en esta densa niebla de necios. Me acuerdo del pueblo cubano. Yo estuve en La Habana, señores. Ese pueblo no merece esa dignidad. La farsa ha terminado. Empieza el tiempo de los hechos y de la dignidad, de la prosperidad. Coima. Con esta era nueva que viene, hace falta muchísima más inteligencia humana. Apoyémonos en todas las tecnologías y demos el salto que construyamos la próxima civilización que aporte a los graves problemas que entronca este globito que se llama Tierra en una apartada vía de la Vía Láctea. Por Dios, hagan caso a nuestros invitados. Tenemos un esfuerzo titánico. Perdónenme la vanidad, pero ¿por qué no? Ya he visto a tíos más tontos que yo decir más tonterías que diría algún actor de cine y llegar a presidente. Querido Alberto, siga usted con ese ánimo. Hasta luego, mi asienti querida. Hasta siempre, mi gente. Siento ser tan vehemente, pero en cualquier caso lo hago con corazón. Les deseo lo mejor. Hasta luego. Desde PrensaMercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.